Hemos estado hablando en esta serie acerca del fruto del Espíritu y hemos visto uno por uno cada uno de los elementos que lo integran. Pero antes de iniciar el mensaje de este día, quiero dar un paso atrás y quiero que juntos podamos ver cómo cada uno de estos elementos que hemos estado viendo y los que aún nos faltan, también están presentes en la obra de redención, en la obra que el Señor llevó a cabo para salvar al hombre pecador. El amor, por supuesto, es el motor de todo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el gozo está presente. Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de Él, el Señor Jesús fue a la cruz y menospreció el oprobio que iba a sufrir, porque Él sabía que era la única manera de salvar al hombre pecador. Así que había un gozo puesto delante. Y por supuesto, no habría obra de redención sin la benignidad de Dios, sin la bondad de Dios, sin la paciencia. ¿Y cuánto podríamos decir? Por supuesto, de la fidelidad de Cristo, de la mansedumbre, del dominio propio en su ministerio terrenal. Hermanos, quise iniciar de esta manera para que cada día valoremos aún más nuestra salvación, lo que nos ha sido dada, y cómo cada uno de esos elementos que están presentes en la obra de salvación, usted ya los posee por ser hijos de Dios. Punto final de este comentario. La enseñanza del fruto del Espíritu está precedida por las obras de la carne. Son puestas frente a frente, son comparadas, son contrastadas para que podamos ver qué son cada una de ellas y lo que produce. Las obras de la carne son acciones violentas, son reacciones descontroladas. Por el contrario, el fruto del Espíritu, una persona que posee al Espíritu Santo, que le fue dado por gracia cuando creyó en Cristo como su Salvador, es una persona que manifiesta este fruto, y siempre busca hacer el bien a los demás. Hoy estudiaremos acerca de la bondad. La bondad es el último de los elementos del segundo bloque, por así decirlo. Hemos estudiado el amor, el gozo y la paz, que nos hablan de la relación del cristiano con Dios, de su relación personal con Dios. El segundo bloque es la paciencia, la benignidad y la bondad, que nos hablan, que nos enseñan cómo debe ser el comportamiento del cristiano en su relación con su prójimo. Y luego veremos, por supuesto, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, que nos hablan de cómo debe ser el estilo de vida del que ha creído en Cristo como su Salvador. Busquen por favor el texto que hemos estado usando para esta serie. Es Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y nuestro texto dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El título del mensaje de este día es La bondad, fiel reflejo del corazón de Dios. La bondad, fiel reflejo del corazón de Dios. La palabra bondad, que está aquí en nuestro texto que acabamos de leer, en griego es agathos, así como aparece ahí en su pantalla, agathos. Ahora, esta palabra es muy difícil de definirla en una sola palabra, perdón por la redundancia, en un solo concepto, pues su significado es muy amplio. Por ejemplo, mire, significa ser bueno, ser beneficioso, ser generoso, pero también esta palabra agathos es la raíz para la palabra útil, para una persona que es útil, pero también para servicial, y también tiene implícito esta raíz
la palabra ternura. Por eso les decía que es muy difícil explicarla en una sola palabra. Pero con todos estos elementos que acabamos de leer, bueno, beneficioso, generosidad, utilidad, servicial y ternura, podremos a lo largo del mensaje entonces comprender de una mejor manera lo que el Señor nos ha dado ya con la bondad. La bondad se refiere al que discierne lo que es correcto y solo hace lo bueno. El que hace bien por naturaleza. Puede aplicarse tanto a la rectitud del alma como a una acción que se extiende a otros para hacerles bien, aunque no lo merezcan. Dice esta frase de William Hendrickson: la bondad es la excelencia moral y espiritual de toda descripción creada por el Espíritu. Se refiere especialmente a la generosidad de corazón y de hechos. Hermanos, la bondad no se tiene que explicar con palabras. Cuando uno ve un acto bondadoso, uno se da cuenta inmediatamente de qué se trata. Encontré esta frase que es anónima, pero creo que explica de una manera extraordinaria lo que es la bondad. Ahí está en su pantalla. La bondad es el amor con botas de trabajo. La bondad es el amor en práctica. Esta es la razón por la que las mujeres de nuestra iglesia están organizando una actividad para apoyar a una de nuestras hermanas. Esta es la razón por la que los jóvenes esta semana se organizaron para enviar una ofrenda a una iglesia hermana nuestra que está sufriendo por la partida de su pastor. En el mensaje de la benignidad de la semana pasada, les decía que el cristiano es una persona genéticamente modificada, hablando espiritualmente. Somos hijos del Dios de la benignidad y la misericordia. Pero esa modificación también incluye la bondad. Vean lo que dice Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Si lo puede buscar de una manera rápida, está bien. Si no, lo leo aquí. En la versión actualizada dice: justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Esta es la naturaleza de Dios. Esta es la esencia de Dios, la bondad. Y nosotros somos hijos de este Dios bondadoso. Salmo 136, 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Decíamos en el mensaje anterior de la benignidad que esta es una cualidad muy propia de Cristo. Ahora he de decirles que la bondad es una cualidad muy propia del Padre. Y por cierto, es la misma que usted posee, esta cualidad de la bondad. En Marcos 10, 17 al 18, tenemos la siguiente historia. Al salir para seguir su camino, Jesús, vino un hombre corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, la misma palabra, agatos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En el original, maestro bueno dice didáskalos agatos. Maestro beneficioso significa. Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno y es Dios. En tal caso, entonces estás reconociendo que yo soy Dios. Pero el Señor está aclarando que este atributo es una cualidad muy específica de Dios el Padre, la bondad. Dios es bondad. Y tenemos que tenerlo bien claro, hermanos, porque estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo egoísta, estamos en un mundo egocéntrico,
que solamente exige cosas para él, y el hombre ha sido enseñado y formado de esta manera. El mundo allá afuera enseña que tú mereces todo lo mejor y no importa la manera en que lo consigas. Y eso lleva muchas veces a los hombres a pensar solamente en ellos y no en los demás. Para el cristiano el mandato es muy claro, queridos hermanos. Tenemos un llamado a manifestar esta bondad. ¿Y por qué? Porque en primer lugar Dios manifestó esta bondad para con los hombres. Y este es el primer punto del mensaje. ¿Cómo se ha manifestado la bondad de Dios para los hombres? ¿Cómo se ha manifestado la bondad de Dios para los hombres? En primer lugar, en la salvación, por supuesto. Dice Tito 3, 4 al 6, ahí está en su pantalla. Pero cuando se manifestó la bondad, la misma palabra, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la primera manifestación de la bondad de Dios para con los hombres, la obra de redención. Hermanos, esta obra fue planeada desde antes de la fundación del mundo, pues en su sabiduría el Señor conocía que el hombre iba a pecar y que necesitaría salvación, y estuvo dispuesto a venir a hacerse hombre y a pagar en la cruz por nuestros pecados. Esta es la primera manifestación de Dios. Y con eso sería suficiente, queridos hermanos, para vivir eternamente agradecidos con el Señor por su bondad, por habernos salvado. Porque pase lo que pase en esta tierra, cualquiera que sea nuestra circunstancia que estemos viviendo o que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar, tenemos la seguridad de la salvación de nuestra alma. Y es motivo suficiente para caer de rodillas cada día y agradecerle a nuestro buen Dios bondadoso. Pero no es solo eso, también se manifiesta su bondad en el sustento para con los hombres. Este pasaje tan conocido de Mateo 25 y 26. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen. El Señor Jesucristo dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, por qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Salmo 65, 9 al 13, en la versión actualizada, dice: visitas la tierra, la riegas en gran manera, la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas, producen los trigales, porque así lo has preparado. Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas, disuelves los terrones con aguaceros y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades, la misma palabra, y tus recorridos fluyen abundancia. Los pastizales del desierto fluyen abundancia, y las colinas se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano. Gritan de júbilo y cantan. Amén. Hermanos, qué glorioso versículo este. Está hablando del sustento de Dios para sus criaturas, para los hombres en general. Si Dios se preocupa de esta manera por los hombres, imagina el cuidado y la preocupación de Dios por ti, por usted que ya es su hijo. Este salmo, por supuesto, está hablando del contexto de la provisión, del trabajo, de la fuente de nuestro trabajo. Y aquí hay una promesa de que Dios bendice cada uno de las fuentes de nuestro ingreso. Proverbios 13:23 y 14:23
hablan de lo mismo, de la bendición de Dios en nuestras actividades. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? En la salvación, en el sustento, pero también en el cuidado. Dios tiene cuidado de usted. Escuche lo que dice Salmo 91, 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tenemos una fortaleza en Dios, hermanos, para el cuidado. Puedes encomendar la vida de tus hijos en las manos de Dios. No hay quien los cuide mejor. Pero no nos preocupemos solamente por el cuidado físico. Que nuestra prioridad sea el cuidado del corazón de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Y Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Una fortaleza alrededor del Hijo de Dios. No hay lugar más seguro para estar que en las manos de nuestro Señor. Así que el Señor nos ha mostrado su bondad en la obra de salvación, pero no solamente nos salvó, sino que también nos sustenta, nos cuida, pero eso no es todo. La bondad de Dios también se manifiesta en su disciplina. Y ahí no nos gusta mucho esta parte de la bondad de Dios, la disciplina, pero quiero decirle que la disciplina es parte de la bondad de Dios. Dice Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Por amor, queridos hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Y esta es una muestra de la bondad de Dios. ¿Se imaginan qué Dios sería si nos dejara que siguiéramos avanzando cuando estamos en desobediencia? Si no hubiera advertencias. Quizá este mensaje, que no tiene que ver con la disciplina, pero quizá este mensaje es una advertencia para ti, que estás caminando en ese sentido, que estás en desobediencia, en rebeldía para con Dios. Quizá el Señor use hoy este versículo, este texto, para decirte que pares, que te detengas, porque la disciplina del Señor es severa para los que aman. Y otra muestra de la bondad de Dios, por supuesto, es la provisión de la iglesia para el creyente. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por esa bondad de Dios, Él te ha dado una iglesia, te ha dado un cuerpo para crecer, para que desarrolles tus dones, para que sirvas a otro, pero también para que seas cuidado. Y todo esto, queridos hermanos, lo hemos recibido por gracia, sin merecerlo, solamente por la bondad de nuestro Dios. Usted es hijo de un Padre bondadoso y ha recibido todas estas características para ejercerlas en su relación con Dios, con los demás y con usted mismo. Hay cosas en la vida que son inconcebibles la una sin la otra. Por ejemplo, el mar y la sal, el sol y el calor, la nieve y el frío, la luz y el día, la noche y la oscuridad. Y yo incluyo en este grupo el cristiano y la bondad. Sería un fenómeno muy raro que nevara e hiciera calor a la vez. Igualmente de incomprensible es un cristiano sin bondad. Sería una aberración un cristiano con malignidad, con ruindad, con perversidad. Un cristiano violento es opuesto a la bondad. Hablábamos al inicio de que la enseñanza del Espíritu Santo está precedida por la enseñanza de las obras de la carne y cómo se contraponen y cómo nos son puestas delante de nosotros
lo que produce cada una de ellas. ¿Cuál es la consecuencia de practicar una o la otra? Nosotros somos llamados y hemos sido capacitados para manifestar este fruto del Espíritu también. Hemos hablado de la manifestación de la bondad de Dios para con los hombres. Ahora hablaremos de las manifestaciones de la bondad en el cristiano. Las manifestaciones de Dios, las manifestaciones de la bondad en el cristiano. ¿Cómo es que se hace visible? ¿Cómo es que se manifiesta la bondad en la vida de aquel que ha nacido de nuevo? La bondad no solo es suplir necesidades, queridos hermanos. A veces nos centramos en esta parte de la bondad, que es suplir lo que alguien necesita. Pero la bondad va más allá. La bondad permea toda la vida del Hijo de Dios. Es un estilo de vida que debemos de procurar cada día. Debe ser una de nuestras metas en la vida. Proyectar esta bondad de Dios para con los demás. En primer lugar, ¿cómo se manifiesta esta bondad en la vida del cristiano? En primer lugar, en su trato. En su trato. El bondadoso es una persona confiable. La bondad, queridos hermanos, no es teórica, es práctica. Es algo natural en la vida del Hijo de Dios. O más bien debería ser algo natural. Se manifiesta en el trato con los demás. En primer lugar, con los de casa, obviamente. No podemos ser bondadosos con los de afuera y no con los nuestros en el hogar. Hay un dicho que dice, obscuridad de la casa y candil de la calle, ¿no? Ese se aplicaría bien para una persona que es muy bondadosa afuera, pero no con los del hogar. Los bondadosos siempre hacen la diferencia donde quiera que estén. Voy a pedirle que levante la mano los que han tenido diferencias con sus vecinos. Levante la mano si usted ha tenido alguna diferencia con alguno de sus vecinos. Oh, qué situaciones tan complicadas, ¿no? Pues vivimos juntos, nos vemos todos los días. Y quiero hacerle dos preguntas, si usted ha pasado o ha vivido alguna de estas situaciones. Quiero hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿él o ella saben que usted es cristiano? Y la segunda pregunta, ¿tendrán otra oportunidad en su vida de conocer a otro cristiano que les muestre la bondad de Dios para con ellos? Sea que haya pasado o no haya pasado por situaciones así, yo les diría, hagan actos de bondad con sus vecinos. Eso hará la diferencia. Manifieste eso a quien menos lo espera. Si ha tenido alguna diferencia, pues con mucho más razón. Cocínele un pan. Llévele un guiso de vez en cuando. Comparta con ellos en la medida de sus posibilidades. Escuche lo que escribió el pastor Adrian Rogers. Él dice, el mundo no está interesado en nuestra teología, cualquiera que ésta sea. El mundo quiere saber qué es lo que cambió tu vida. ¿Por qué usted es diferente? Debe haber una evidencia una evidencia muy clara entre usted y los demás habitantes de su fraccionamiento. La diferencia debe ser evidente, hermano, entre usted y todos los demás que viven en ese fraccionamiento. ¿Ustedes con el que todos se llevan bien o al que todos evitan? Debe notarse la diferencia entre tú y los demás alumnos, entre usted y los demás doctores, entre usted y los demás maestros, entre usted y los demás empleados.
En la semana, por medio del doctor Hans y su familia, conocí a Luis Ángel. Algunos de ustedes han estado orando por él, conocieron del caso de Luis Ángel. Es un niño que tiene un tumor en su cerebro. Llegaron como pacientes con el doctor Hans, pero la bondad es la que te lleva a ir más allá, a interesarte no solamente por el paciente, sino por la persona. Tuvimos la oportunidad de visitarle, de platicar. Estuvo presente en la plática la mamá de Luis Ángel y sus abuelos. Luis Ángel ya perdió la vista, pero no el ánimo. Y compartí con ellos el Salmo 136:1 que leí hace un momento. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la pregunta llegó de manera natural. ¿Cómo Dios es bueno? ¿Cómo, si Dios es bueno, por qué Luis Ángel está en esta condición? ¿Por qué si Dios es misericordioso estamos en esta condición como familia? Y fue un buen tiempo para aclarar a qué se refiere la bondad y la misericordia de Dios. Pude presentar el plan de salvación a Luis Ángel y él tomó una decisión muy clara por el Señor Jesucristo, gracias a Dios. Y platicábamos, oramos, y cuando nos íbamos, pues estaba con el doctor Hans, cuando ya nos íbamos, me detuve un momento y leí con Luis Ángel y compartí Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y le pregunté a Luis Ángel, lo tomé de la mano y le dije: Luis Ángel, ¿qué dice que Dios nos ha dado a través de su Hijo? Y me dijo: vida eterna. Y aquí hay dos grupos, Luis Ángel. ¿En cuál de los dos grupos estás ahora? Muy cansado, Luis Ángel, pero con una sonrisa dibujada en sus labios, me dijo: ahora estoy en los que tienen vida eterna. La bondad, hermano, esto es lo que hace la bondad. Yo sé que muchos de ustedes como médicos lo hacen, los conozco, bueno, y sé que van más allá de sus obligaciones, se interesan por las personas. Interesarse por la persona, no solamente por nuestro cliente o por las personas con las que convivimos todos los días. Todos podemos hacer lo mismo, queridos hermanos. Guiar a otros al conocimiento de Cristo es el acto de bondad más grande que nos ha sido dado a los hombres para ejercerlo. La bondad es como el sudor, no se puede contener. Si haces ejercicio constantemente, sabes de esto, ¿verdad? Empiezas a hacer un poco de ejercicio e inmediatamente el sudor empieza a brotar. La bondad es igual, brota de manera automática. Esto es lo que lleva a los hombres y mujeres cristianos a ir más allá de sus responsabilidades en el trabajo. Hemos hablado entonces de cómo se manifiesta la bondad en la vida del cristiano. En primer lugar, hablamos del trato. En segundo lugar, en su manera de hablar. ¿Cómo? ¿En nuestra manera de hablar se manifiesta la bondad? Por supuesto. Cuando usted exhorta con amor a una persona, ese es un acto de bondad. Porque su motivación es ayudarle a crecer. Cuando usted alienta, cuando usted consuela, ese es un acto de bondad. Efesios 4, 29 al 31, que aparece en su pantalla, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, agathos, la misma palabra, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vean el contraste.
¿Cuál es el llamado? Manifiesta tu bondad, habla cosas que edifiquen. Por el contrario, deja todas esas cosas que son feas, gritos, iras. La palabra maledicencia en el original es blasfemia. Y es la misma raíz para la palabra difamación. Qué delicado es hablar mal de las personas. El vocabulario del cristiano, querido hijo de Dios, debe de edificar, pero también debe de atraer a otros. Debe de hacer la diferencia donde quiera que tú estás. ¿Cómo es tu vocabulario cuando estás en el trabajo? ¿Es el mismo que en casa? ¿Es el mismo que cuando estás con otros cristianos? ¿O hay vocabularios dependiendo el escenario en el que estás? Otra manifestación de la bondad en la vida del cristiano es su manera de reaccionar. Su manera de reaccionar. Qué importante esta. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en usted, recuerda. Cristo reaccionaba bondadosamente. Vea lo que dice este pasaje, Primera de Pedro 2, 20. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La semana pasada en el culto familiar hablábamos de los tipos de reacciones. Hay los que reaccionan con la espada, literal, con un golpe físico o con palabras, como dice Proverbios, que son como golpes de espada, esas palabras groseras, feas, descorteses. Y hay otros que reaccionan de acuerdo a la espada, como Cristo reaccionaba. Así que nuestra manera de reaccionar es una manifestación de la bondad de Dios, de esa bondad que Dios nos ha dado para ejercerla. Y en último lugar, la bondad en el cristiano se manifiesta en su generosidad. En su generosidad. Tengo muchos ejemplos en la Biblia para imitar que me gustan y que me han marcado, queridos hermanos. Personajes del Antiguo Testamento, sobre todo. Pero hay uno del Nuevo que para mí es un ejemplo de vida. Es alguien que no tuvo un llamado a servir, pero con su vida, queridos hermanos, cuánto sirvió en la obra del Señor. Y quiero que vayan, ahí sí quiero que busquen por favor la tercera epístola de Juan. Tercera de Juan. Y esta es una de mis metas personales, quiero compartirles. Tercera de Juan, versículos 1 al 8. Tercera de Juan, 1 al 8. Síganme ahí la lectura, por favor, con su vista. El apóstol Juan escribiendo a este personaje, a Gayo. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Posiblemente Gayo tenía un problema de salud. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. La bondad de Gayo se manifestaba, hermanos, en su servicio para todos estos misioneros itinerantes que pasaban por su ciudad. La generosidad, la bondad, ya nos fue dada para que la podamos
manifestar. Si usted es una persona bondadosa, sabe que algunos se aprovecharán de usted y tiene que saberlo. O ya lo sabe, ya lo ha experimentado. Algunos se aprovecharán. Pero hermanos, eso no afecta a alguien que es bondadoso. Del Señor Jesucristo se aprovechaba la gente de su bondad. Porque la meta no es el reconocimiento, no es que te paguen lo que tú haces. La meta es porque brota, por agradar al Señor, por dar testimonio, aunque algunos se aprovechen. Un acto de bondad sincero acerca al que lo hace a lo sublime, a parecerse cada día más a Cristo. Y concluyo el mensaje con este pasaje de Mateo 12:35. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Nuestro corazón ha sido transformado por el Señor para hacer el bien. Hermanos, que esta semana manifestemos esta bondad de nuestro Señor con aquellos que nos rodean. Y para usted que vio este mensaje, que aceptó la invitación para verlo, para escuchar este audio, quiero decirle que el acto de bondad más grande en la historia es que Dios mismo se hizo hombre y vino y tomó su lugar en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados. Sus pecados ya fueron perdonados, pero usted debe tomar la decisión de abrirle su corazón, de pedirle perdón y aceptarle como su Salvador. Hoy es el día. El acto de bondad de este día es que Dios está hablando a través de su palabra a su corazón. No se resista. Entréguele su vida al Señor hoy. Empiece una nueva vida tomado de su mano. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Te bendecimos por tu infinita bondad. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.